Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Realmente estamos muy contentos. Estamos iniciando un nuevo año y desde lo más profundo de nuestro corazón queremos desearles muchas felicidades en este año 2016. Ojalá con el año viejo se hayan quemado las penas, desilusiones, frustraciones, derrotas, todo quemado. En el 2016 vamos a iniciar con alegría, con entusiasmo, con fe, con esperanza. Vamos a fortalecer ese espíritu de lucha por mejores días para todos los ecuatorianos. Y también, pues, por sobre todas las cosas, que Dios les bendiga, les colme de salud, de bienestar y de muchísima alegría, insisto. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues que ha sido muy reiterativo a través de nuestro Twitter. La gente nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la crisis económica? Y la gente se queja, miren, dice, no les han pagado a los maestros. El 13º sueldo, que antes se lo pagaba el 10 de diciembre, hoy a algunos lo pagaron por el 6, 7 de enero. Y la Navidad es en diciembre, pues. No les han pagado el sueldo y las asignaciones a los municipios, a las prefecturas, y a su vez estos organismos no les pagan los salarios a los empleados de los municipios y de las prefecturas. No les pagan los fondos de reserva. Y ese es dinero de ustedes. Ese es dinero de los trabajadores, de los empleados del sector público. Sin embargo, el gobierno no devuelve los fondos de reserva. No les pagan o no les devuelven a aquellos que pagaron o les cobraron por anticipado el impuesto a la renta. Y nuevamente, ese es dinero de ustedes, ese es dinero del pueblo que el gobierno pues se lo coge y no lo devuelve. Se está robando el gobierno el dinero del pueblo ecuatoriano. No pagan a los abastecedores, a los proveedores, a los contratistas del Estado ecuatoriano. Y ellos a su vez tampoco pueden cumplir sus obligaciones y se genera pues un círculo vicioso de impredecibles consecuencias económicas para todo el país. No pagan a las clínicas privadas. Bueno, realmente esto es un caos y yo quiero pues, también me están preguntando y me están comentando sobre el desempleo. Yo quiero pues expresar mi solidaridad profunda con aquellos que han perdido su trabajo por culpa de este gobierno, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Me comentan que cientos de trabajadores de la Universidad Católica no han podido renovar su contrato, 300, 400 personas. Igualmente, han sido despedidos cientos de trabajadores de Petroamazonas, de los diferentes ministerios, también de las prefecturas y de las alcaldías en todo el Ecuador, generando pues una gravísima crisis familiar. En el sector privado igualmente hay cientos de despidos, empresas constructoras han despedido gente, empresas del comercio en general han despedido gente, las empresas que prestan servicios petroleros han despedido por miles a sus trabajadores. Definitivamente, pues, se avecina una crisis económica monumental. De ahí que ecuatorianos nosotros seguimos insistiendo, seguimos haciendo este llamado clamoroso. Es el momento de la gran unidad nacional. ¿Nos unimos ecuatorianos o nos hundimos? ¿Nos unimos compatriotas o el correato termina con la dolarización y termina con la nación? Imaginémonos lo que ocurriría si es que el correato se queda un periodo más. No solamente, repito, que va a terminar con la dolarización, sino va a terminar con la nación, porque con esa irresponsabilidad que tiene el gobierno para administrar los recursos del pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una hiperinflación, porque este gobierno seguirá gastando en las sabatinas, seguirá gastando en corrupción, en sobreprecios, seguirá gastando en una multimillonaria propaganda a través de los medios de comunicación y luego pues imprimirá billetes sin ningún respaldo y eso es lo que genera una incontrolable hiperinflación. Y con eso pues va a terminar especialmente con la gente más pobre del Ecuador.
Por acá tenemos más anotaciones que hemos sacado de nuestro Facebook y también de nuestro Twitter. Y la gente pues se queja y la gente denuncia que Correa solo tiene plata para pagar a los militares, para pagar a los policías. Correa solo tiene plata para pagar la deuda externa, tanto que criticaba a los tenedores de la deuda externa. Ahora pues primerito paga a los tenedores de la deuda externa, paga a los chinos, paga a los gringos, pero no tiene plata para el sueldo de los maestros ecuatorianos. Los afiliados al IES, desde hace más de un año atrás, no se pueden jubilar. Hombres con más de 65 años de edad y más de 30 años de trabajo no se pueden jubilar. Mujeres ecuatorianas con más de 60 años de edad y más de 30 años de servicio esforzado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no se pueden jubilar. Y algunos que se jubilaron hace un año y medio, 2 años atrás, están con los bonos, es decir, con papeles, pero no los pueden cambiar porque nadie les quiere comprar. Esa, compatriotas, es la amarga realidad. Sin embargo, pues, el presidente de la República sigue con las sabatinas, aunque ya no sabe qué decir en las sabatinas, sigue con el despilfarro, sigue con la multimillonaria propaganda. Este sábado van a hacer una mega fiesta. Se van a gastar la plata del pueblo ecuatoriano conmemorando estos 9 años de desastre, estos 9 años de despilfarro, estos 9 años con este modelo del socialismo chavista del siglo XXI. Y la pregunta que todos nos hacen a través de sus cuentas de Twitter o de Twitter es: ¿en dónde está la plata? ¿Qué hicieron con más de 300.000 millones de dólares? Porque prácticamente el Ecuador se está paralizando. No hay liquidez, los pequeños comerciantes cada vez venden menos y realmente la felicitación para aquellos empresarios que se han parado duro y que a pesar de la crisis, a pesar de la persecución, a pesar de los impuestos irracionales del presidente Correa, sin embargo siguen trabajando. Y el presidente Correa, bueno, usted sí realmente es un caretuco. Usted ha despilfarrado toda la plata y se pone a insultar a los pequeños empresarios que no han ahorrado y por eso no pueden pagar a sus trabajadores y por eso están despidiendo trabajadores. Eso sí, pues, repito, es el rey de los caretucos. Pero aquí también nos están emplazando y nos dicen, Lucio, bueno, ¿y cómo podemos salir de la crisis? Nos están preguntando. Otros me dicen, ¿qué haría usted para salir de esta gravísima crisis económica? Lo que nosotros hicimos en nuestro gobierno, mejor les voy a comentar. Primero, austeridad total, pero no austeridad para el pueblo, austeridad para el gobierno. En segundo lugar, cero despilfarro. En tercer lugar, cero corrupción. Y hoy pues la corrupción es de tal magnitud que ya no la pueden sostener, que ya no la pueden esconder. En segundo lugar, ¿qué es lo que debería hacer el próximo gobierno? Lo bueno que se haya realizado en el Correato hay que mantener y mejorar. ¿Qué es lo que se comenta que se ha hecho en el Correato? Obra pública, la reconstrucción vial, no hay nuevas carreteras, pero las viejas carreteras que antes tenían 2 carriles, ahora tienen 4 carriles. Es cierto que hay un inmenso sobreprecio, pero en todo caso, pues ahí está la obra pública. Y lo que siempre dice el presidente, es cierto, no hay trabajo, pero hay carreteras. Es cierto, todo está caro, pero hay carreteras. Es cierto, no tenemos para pagar los sueldos, pero hay carreteras. Bueno, ¿hasta cuándo tanta irresponsabilidad? Pero volvamos a qué es lo que habría que hacer en este momento. Repito, primero, austeridad. En segundo lugar, cero corrupción. En tercer lugar, cero despilfarro. Otro punto muy importante es lo bueno que se haya realizado, mantener y mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Sacando la obra pública a licitación para que las carreteras, los hospitales, las escuelas cuesten la tercera, la cuarta, la quinta parte y se pueda construir 5, 4, 3 veces más carreteras, más escuelas, más hospitales, beneficiando con la creación de fuentes de trabajo a todos los ecuatorianos. ¿Qué podemos hacer en salud? Está bien construir más hospitales, más dispensarios médicos, pero está mal que no haya medicinas, está mal que no haya médicos de especialistas, está tremendamente mal, y esta es una queja pues permanente de los médicos ecuatorianos, que despiden a los médicos ecuatorianos
para meter a médicos extranjeros, entre ellos especialmente cubanos, venezolanos, y muchos de ellos sin el conocimiento respectivo. A excelentes médicos ecuatorianos les están sacando de los hospitales para colocar médicos extranjeros sin el conocimiento respectivo. En el tema de educación, ¿cómo podemos mejorar? Por un lado están bien las escuelas del milenio, se han construido como 66 escuelas del milenio, pero está mal que se hayan cerrado como 5,000 escuelitas del sector rural, pero está mal que cientos de escuelas del sector rural continúan con un solo profesor para los 6 o para los 7 grados, pero está mal que esas escuelitas no tengan la infraestructura adecuada. Entonces, está bien, construyamos escuelas del milenio, pero sin olvidarse de las escuelitas rurales y peor, cerrando 5,000 escuelas en el sector rural. ¿Y qué es lo que hay que eliminar de raíz? Una vez que hemos eliminado el despilfarro, hay que eliminar una serie de impuestos irracionales creados por este gobierno. Entre ellos el impuesto del 5% a la salida de capitales, el impuesto a las tierras, los impuestos verdes y sobre todo pues esas salvaguardias. Porque la gente se queja y dice, antes venían los colombianos, venían los peruanos a comprar en el Ecuador, porque todo en el Ecuador era más barato. Ahora los ecuatorianos tenemos que irnos a Colombia, los ecuatorianos tenemos que irnos al Perú a comprar llantas, porque cuestan la mitad de lo que valen en el Ecuador, a comprar una computadora, a comprar un teléfono, a comprar comida, a comprar ropa, porque todo en Colombia y en el Perú cuesta la mitad de lo que vale en el Ecuador. Y eso, ecuatorianos, no está bien. Por eso insistimos, compatriotas, ¿nos unimos o nos hundimos? ¿Nos unimos o el correato va a terminar con la dolarización, va a terminar con la nación? Porque la crisis económica se va a ir acentuando, la crisis económica va a ser de magnitudes colosales, porque este gobierno no cambia. ¿Por qué este gobierno sigue despilfarrando nuestro dinero? ¿Por qué este gobierno sigue incrementando burocracia dorada en el gobierno? ¿Por qué este gobierno quiere seguir apretando cada vez más al pueblo ecuatoriano con impuestos y más impuestos y quiere insistir con el impuesto a la plusvalía y quiere nuevamente insistir con el impuesto a la herencia y de esa manera va a seguir ahuyentando más y más las inversiones en el Ecuador? Y si no hay inversiones, no habrá trabajo. Y si no hay trabajo, aumenta la pobreza y va a seguir aumentando la delincuencia en el Ecuador. Por esto, ecuatorianos, para terminar, pues, quiero insistir, es el momento de la gran unidad nacional. Y aquí nos dicen, bueno, ¿y cómo se pueden unir si hay candidatos? Yo creo que es el momento de que los ecuatorianos actuemos con racionalidad, pero también con severidad. Aquel que no se quiere unir, simplemente pues tiene un pacto secreto, un pacto subterráneo con el correato, porque ¿a quién le beneficia si es que no nos unimos? Al correato. El correato sigue utilizando la estrategia milenaria, divide y reinarás. Entonces nosotros estamos proponiendo por lo menos 4 pasos para esta tan anhelada unidad. El primer paso, todos tenemos que renunciar a las legítimas aspiraciones de ser candidatos. Nos sentamos a conversar y el segundo paso será en consenso, buscando un procedimiento adecuado, puede ser elecciones primarias, elegir al candidato de unidad. Pero debe haber una sola lista de candidatos. De alguna manera, pues, reeditando lo que hicieron en Venezuela. Una sola lista de candidatos. No es posible tener un candidato a la presidencia y cada organización política su respectiva lista de candidatos. Eso no va. Necesitamos una sola lista de candidatos para que todos trabajemos por este cambio, para que todos trabajemos unidos y le pongamos de una vez por todas fin y para siempre al correato. Paralelamente, con la designación de esta lista única de candidatos, como paso número 3, tenemos que organizar un detallado control electoral. Se debe organizar un Consejo Nacional Electoral paralelo, porque en caso contrario no servirá que estemos unidos. Nosotros en la desesperación de lograr la unidad y en la desesperación de organizar el control electoral, hemos hecho comparaciones pragmáticas y les hemos dicho que nos podemos unir.
Y eso hay que hacerlo. Pero si no hay control electoral, la unidad le puede poner de candidato a Jesucristo y Correa le puede poner de candidato al Comecheques, que Jesucristo, lamentablemente, con ese Consejo Nacional Electoral en manos de Correa, será la segunda vez que pierde una elección. Hace más de 2000 años perdió pues la primera elección con Barrabás. Entonces, ecuatorianos, es fundamental que tengamos un adecuado, un detallado control electoral, como lo hicieron en Argentina, y a eso en gran medida se debe el triunfo de Macri, y como lo realizaron especialmente en Venezuela, en donde la oposición pudo derrotar al chavismo de Maduro por el adecuado control electoral. Los chavistas querían desconocer el resultado, querían cambiar los resultados, querían hacer fraude, pero no lo pudieron hacer porque tenían pues un control electoral totalmente bien estructurado, con grabaciones, con un canal de televisión, y subieron pues todas las papeletas, todos los resultados, y estaban estos pues sumados mesa por mesa, sector por sector, de tal manera que fue imposible que el chavismo de Maduro pueda desconocer esos resultados, y los militares tuvieron que salir a decir que efectivamente pues se debe reconocer la decisión soberana de Venezuela. Entonces, volviendo a recapitular, el primer paso sería sentarnos a conversar en aras de la gran unidad. El segundo paso sería en consenso y buscando la mejor alternativa, podría ser a través de elecciones primarias o alguna otra metodología, elegir al candidato de unidad. Debe haber una lista única. El tercer paso, organizar un Consejo Nacional Electoral detallado, minucioso, para que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Y el cuarto paso, elaborar un proyecto de desarrollo nacional, por lo menos hasta el año 2050, en donde se detalle todo lo que el presidente va a hacer en materia económica. Por ejemplo, nosotros proponemos eliminar impuestos, eliminar varios de los impuestos irracionales creados por el presidente Correa. En ese proyecto de desarrollo nacional se deberá especificar claramente qué vamos a hacer con los escándalos de corrupción emblemáticos, flagrantes del gobierno del presidente Correa. ¿Se va a echar tierra sobre esas denuncias de corrupción o se van a investigar, como nosotros proponemos, pero sin venganza, sin persecución, respetando el debido proceso? ¿Qué vamos a hacer con la justicia, con la Contraloría, con la Fiscalía? ¿Van a ser organismos de persecución política para los adversarios que piensan diferente o que denuncian actos de corrupción del gobierno, como hace Correa, o van a ser organismos estatales totalmente independientes que administren justicia y que defiendan los intereses del pueblo ecuatoriano? Porque para eso fueron creadas esas instituciones. Entonces, con este programa de desarrollo del país detallado, el presidente de la República no podrá salirse de ese esquema. De alguna manera, para no alargarnos, este programa de desarrollo del Ecuador hasta el año 2050 será algo así como las rieles del ferrocarril, para que el ferrocarril avance por esas rieles. Si el ferrocarril se sale de las rieles, simplemente se descarriló. Si es que el presidente de la República de Unidad se sale de este proyecto, simplemente pues será revocado el mandato, porque todos los ecuatorianos seremos los accionistas de este modelo de desarrollo del Ecuador, y el presidente de la República actuará como gerente. Entonces, si es que el gerente no cumple la disposición de los accionistas, simplemente por los accionistas le retiran a ese gerente, que en este caso lo vamos a llamar presidente de la República. De esta manera también se reduce un poco esa ambición a ratos desmedida de cierta gente por llegar a la presidencia de la República. Ya prácticamente no importará mucho quién sea el candidato a la presidencia de la República, porque todos nos vamos a realizar a través de ese candidato a la presidencia de la República, o de ese candidato, pues, y sobre todo cuando sea electo y cuando ejerza las funciones de presidente de la República, porque en ese proyecto de desarrollo del Ecuador minucioso estarán inmersos los intereses de todos los sectores del pueblo ecuatoriano. Y también con esto evitamos algunas dudas que me han escrito a través de mi Twitter, en donde me dicen, bueno, ¿y qué va a pasar si es que cambiamos un amo, Rafael Correa, por otro amo? Me dicen, Rafael Correa era chiro, pero con poder político, miren lo prepotente que es. En cambio, pues,
si normalmente la gente que tiene mucho dinero es prepotente de por sí. Son prepotentes y eso hay que decirlo con mucha claridad. Si a ese oligarca, si a esa persona que tiene muchísimo dinero, de por sí prepotente, le sumamos el poder político, vamos a tener un presidente igual o más prepotente que Rafael Correa. Y el pueblo ya no quiere un prepotente en la presidencia de la República, sino quiere un presidente que dé ejemplo en todos los sentidos a los ecuatorianos. Y con este programa de desarrollo del Ecuador, por lo menos hasta el año 2050, que lo comparamos con las rieles del ferrocarril, vamos a evitar sorpresas. Vamos a evitar que un presidente, si es que resulta pues electo algún representante de la oligarquía, que ya de por sí son prepotentes por tener dinero, sumado al poder político, pues se convierta en un prepotente más que lo que actualmente es el presidente Correa. Con este proyecto de desarrollo del país, con estas rieles del ferrocarril, estaremos pues evitando justamente esas sorpresas desagradables para todos los ecuatorianos. Esta es una propuesta que le hemos puesto a consideración. Estamos recorriendo el país, nos estamos reuniendo con otras organizaciones políticas y la buena noticia es que aproximadamente un mes atrás, antes de que se termine, antes de terminarse el año 2015, llegamos a un gran primer acuerdo nacional entre todas las organizaciones políticas contrarias a este modelo del socialismo chavista del siglo XXI, a un acuerdo nacional, les decía, para el control electoral, para buscar transparencia en las próximas elecciones. Ojalá pues ese gran acuerdo nacional para el control electoral sea el primer paso que nos permita dar el segundo en aras de esta gran unidad nacional que pienso pues es el deseo de la mayoría de los ecuatorianos. Con esto pues terminamos este nuevo segmento. Reiteramos nuestro saludo cariñoso, afectuoso a ustedes, amables televidentes. Les agradecemos, ya son cerca de 5 millones de visitas a esta página web. Les agradecemos profundamente y las visitas de ustedes pues nos alientan a continuar con este espacio de opinión. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.